Hola y bienvenidos a Cuento Nocturno. Si te gustan los misterios, las leyendas de ultratumba y las historias que te erizan la piel, has llegado al lugar correcto. Prepárate, que la noche ya ha comenzado. La historia del taxista. Mire, joven, yo no suelo contar esto porque la gente piensa que uno está loco o que se inventa cosas para asustar. Pero yo soy taxista desde hace más de 15 años, y sé cuando algo no está bien. Esa noche me cambió para siempre. Eran casi las 2 de la madrugada, había poca chamba, las calles medio vacías, y yo andaba dando vueltas por la zona del Hospital Viejo. Ahí casi nadie pide taxi a esas horas, pero vi a una muchacha parada en la esquina. Llevaba un vestido blanco sencillo, y el cabello suelto le tapaba la cara. Me hizo la seña con la mano y me detuve. Subió sin mirarme mucho, cerró la puerta despacito y me dijo con voz baja, ¿podría llevarme al Panteón Municipal? Me extrañó, claro, ¿quién pide ir al panteón de madrugada? Pero yo pensé, bueno, mientras pague no importa. Puse el taxímetro y arranqué. El camino al panteón es largo y solitario, puro terreno baldío y unas cuantas luces débiles. Ella iba callada mirando por la ventana. Yo intentaba romper el silencio, preguntándole cosas normales. ¿Vive por ahí? ¿Va a visitar a alguien? Pero solo contestaba con monosílabos. No mire el espejo retrovisor. Me reí nervioso pensando que era una broma, y le pregunté por qué. Ella solo repitió, más fuerte, no mire el espejo. Se me heló la sangre porque yo tenía la costumbre de ver siempre el retrovisor. Y justo cuando traté de no hacerlo, la curiosidad me ganó. Miré, juro que no vi a la muchacha sentada. Lo que reflejaba el espejo era el asiento vacío, como si yo llevara a nadie. El corazón me empezó a golpear en el pecho y me sudaban las manos en el volante. Ella notó que desobedecí, porque me dijo, le advertí, ahora no puede detenerse. Me dio un escalofrío horrible. No paré el carro, aunque moría de ganas, seguí manejando como si nada, pero sentía su presencia a mi lado, fuerte, como si el aire pesara más. Cuando por fin llegamos al panteón, me pidió que la dejara frente a la entrada principal. Ahí estaba todo cerrado con cadenas y candados como siempre de noche. Saqué valor y volteé hacia ella para cobrarle, pero ya no había nadie en el asiento. Lo único que quedó fue un billete viejo, arrugado de esos que ya no circulan desde hace años. Me quedé congelado, viendo cómo la puerta del taxi se cerraba sola, suavecito, como si una mano invisible la empujara. Desde esa noche tengo una regla extraña que me impuse. Si un pasajero me pide ir al panteón después de la medianoche, no acepto. Prefiero perder el dinero antes que volver a sentir ese vacío en el asiento y esa voz diciéndome que no mire el espejo. Créame o no, yo sigo trabajando, pero cada vez que paso cerca del Hospital Viejo, bajo el retrovisor. No quiero tentar la suerte otra vez. Después de aquella noche en el kilómetro 13 pensé en renunciar. No quería volver a manejar taxi, pero la vida no es tan fácil. Tenía cuentas, hijos, deudas, así que seguí trabajando. Lo raro fue que, unos días después, el dueño de la central de taxis me llamó a la oficina. Era un hombre serio, de esos que no pierden el tiempo con chismes. Me miró fijo y me dijo, así que ya tuviste tu primer encuentro. Me quedé helado. ¿Cómo sabía? Nunca conté nada, ni a mi familia. Entonces abrió un cajón y me pasó una hoja amarillenta, doblada varias veces. En la parte superior decía, reglas del turno nocturno, no compartir con clientes. La lista tenía más de 10 reglas. Algunas parecían absurdas, pero después de lo que viví, me tomé cada palabra en serio. La primera decía, 1. Si un pasajero pide el kilómetro 13, no aceptes, a menos que el despacho lo confirme. Ya entendía por qué. La segunda me inquietó más. 2. Algunos pasajeros no aparecerán en los espejos. No los enfrentes, no los cuestiones, solo maneja. La tercera era aún peor. 3. Si al llegar al destino el asiento está vacío, revisa si dejaron algo. Nunca lo abras dentro del taxi. Levanté la vista confundido. ¿Qué es todo esto? El dueño respondió con calma, como si hablara de negocios normales. Nuestra empresa tiene contratos especiales. No todos los clientes son personas. Tu trabajo es transportarlos nada más. Si cumples las reglas, no te pasará nada. Sentí que el suelo me tragaba. ¿Qué clase de empresa de taxis era esta? La semana siguiente confirmé que no mentía. Me asignaron un viaje con la indicación clara: recoger en el Hospital Viejo, entregar en la capilla abandonada. Cuando llegué, no había nadie afuera. Pero el espejo retrovisor se empañó solo, y vi cómo el asiento trasero se hundía, como si alguien invisible se sentara. Una voz susurró en mi oído, conduce. Tragué saliva y obedecí. Durante el camino el ambiente dentro del taxi se volvió tan frío que mis dedos apenas podían sostener el volante. No miré el espejo. Recordé la regla número 2. Al llegar a la capilla, el asiento recuperó su forma. Silencio absoluto. Pensé que había terminado, hasta que noté un paquete envuelto en tela oscura. La regla número 3 me cruzó la mente. No lo abrí. Lo dejé en el portón de la capilla y me fui sin mirar atrás. Así empezaron a acumularse noches extrañas.
Pasajeros sin rostro, voces que pedían destinos imposibles, sombras que subían y bajaban sin abrir las puertas. Yo seguía las reglas al pie de la letra, pero hay una que aún me atormenta. La número 7. Si algún pasajero menciona tu nombre, detén el taxi de inmediato y abandónalo. No regreses por él. Hasta ahora nadie lo ha hecho, pero sé que tarde o temprano ocurrirá. Sigo trabajando en esa empresa, aunque cada turno me roba un poco más de paz. Ya no pienso en renunciar, sé demasiado. Ellos lo saben, yo lo sé, solo me queda conducir en silencio, obedecer las reglas y esperar. Con el tiempo me acostumbré a esas normas raras de la empresa. Aprendí a obedecer sin preguntar demasiado. Ya no me sorprendía que los espejos mostraran asientos vacíos, o que los pasajeros se desvanecieran al llegar al destino. Pero una noche ocurrió algo que no estaba escrito en ninguna regla. Eran casi las 3 de la mañana cuando la radio del taxi sonó con un encargo: recoger en la estación vieja de tren. Destino, sin especificar, esperar instrucciones del pasajero. El corazón me dio un brinco, nadie usaba esa estación desde hacía más de 20 años. Aún así fui. Al llegar todo estaba en ruinas, paredes grafiteadas, ventanas rotas, un silencio pesado. Pensé que no aparecería nadie, entonces lo vi. Un muchacho joven, con ropa sucia de obrero, como salido de otra época, subió al taxi sin decir palabra. Tenía la mirada perdida, como si no supiera dónde estaba. ¿Destino?, pregunté. Él respondió con voz apagada: «¿Usted sabe dónde?». Me recorrió un escalofrío, ninguna regla hablaba de eso. Dudé, pero puse el carro en marcha. Durante el trayecto noté que sus manos temblaban y que tenía heridas frescas como de un accidente. El aire olía a metal oxidado. De pronto dijo algo que me hizo apretar el volante con fuerza. Hace años me llevaron por este mismo camino, pero nunca llegué. Lo miré por el retrovisor, y sentí el pánico. Esta vez sí tenía reflejo, pero no era el mismo rostro. El espejo mostraba su cara destrozada, con los huesos expuestos y los ojos vacíos. Me mordí la lengua para no gritar. Entonces lo peor ocurrió. Pronunció mi nombre, claro, fuerte, como si me conociera de toda la vida. Recordé la regla número 7. Si un pasajero menciona tu nombre, detén el taxi y huye, pero no pude. Estaba paralizado. Él sonrió, mostrando dientes manchados de sangre. Ahora usted me debe un viaje. El velocímetro empezó a fallar. Marcaba velocidades imposibles aunque yo apenas tocaba el acelerador. El camino se volvió extraño, curvas que no existían, túneles que nunca había visto, luces que se apagaban al pasar. Me gritaba por dentro que debía detener el taxi y correr, pero cada vez que intentaba frenar, sentía como si una fuerza invisible presionara el pedal del acelerador. Al final, después de lo que me parecieron horas, el muchacho señaló un campo oscuro y dijo: «Aquí». Frené de golpe. Cuando volteé para verlo, el asiento estaba vacío. Pensé que todo había terminado, hasta que noté algo en mi bolsillo. Un boleto de tren, viejo, amarillento, con fecha de hacía 30 años. En el reverso escrito a mano: «Próximo destino usted». Desde esa noche ya no confío en las reglas, porque entendí algo terrible. No están hechas para protegernos a nosotros, los choferes, sino para mantener tranquilos a ellos, los pasajeros que no son de este mundo. Y aunque sigo trabajando, cada vez que me llega un viaje a la estación de tren, invento una excusa, porque sé que tarde o temprano ese boleto llevará mi nombre. Yo sabía que esto no podía durar para siempre. Desde que encontré aquel boleto de tren con mi nombre escrito, entendí que el destino ya estaba marcado. Que tarde o temprano me tocaría hacer el último viaje, pero nunca imaginé que llegaría tan pronto. Fue un lunes, cerca de la medianoche. La radio de la central sonó con un mensaje extraño: Unidad 23, recoger en el kilómetro 13. Destino, estación vieja de tren. Me quedé helado. El kilómetro 13 y la estación, los dos lugares prohibidos juntos en un mismo viaje. Quise negarme, pero la voz del despacho sonó más firme que nunca. Este viaje no es opcional. Es para usted. Sentí un frío recorrerme la espalda. Conduje hasta el kilómetro 13. La carretera estaba desierta, envuelta en neblina. Al detenerme, la puerta trasera se abrió sola, despacio, como empujada por manos invisibles. No vi a nadie, pero el asiento se hundió. El espejo retrovisor se empañó y escuché la voz que ya conocía. Nos volvemos a ver. Era él, el pasajero del maletín, el que me dejó la foto aquella primera vez. Comencé a manejar sin rumbo. El silencio era sofocante, hasta que él habló: «Hoy sí llegarás al final del camino». El paisaje se volvió extraño. La carretera se estiraba. Los postes pasaban una y otra vez, como en un bucle interminable. La radio del taxi empezó a emitir murmullos, como voces que rezaban en un idioma roto. Yo apretaba el volante con fuerza, los nudillos blancos, mientras mi corazón golpeaba como tambor. Finalmente apareció a lo lejos la estación vieja de tren, iluminada por una luz mortecina que no venía de ningún lado. Me detuve frente a la entrada. El pasajero bajó, aunque yo no vi sus pies tocar el suelo. Caminó hacia la oscuridad de los andenes. Entonces escuché su voz, no con los oídos, sino dentro de mi cabeza: «Es hora, bájese». Todo mi cuerpo temblaba. Sabía que si me bajaba ya no volvería.
Pero también sabía que no tenía opción. Cuando puse un pie en el suelo, el frío me atravesó los huesos. El tren apareció de golpe, enorme, metálico, cubierto de óxido. No hacía ruido, pero su presencia llenaba el aire con un zumbido insoportable. Las ventanas estaban repletas de rostros pálidos, inmóviles que me miraban fijamente. Y en medio del humo del motor lo vi, mi propio reflejo, sentado en uno de esos asientos, mirándome con ojos vacíos. El pasajero se volvió hacia mí, con esa sonrisa imposible. Todos deben hacer este viaje una vez, y hoy es su turno. Quise correr, gritar, huir, pero mis piernas no respondieron. Una fuerza invisible me arrastró hacia el tren. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies y de pronto estaba sentado junto a los demás, atrapado tras el vidrio. Lo último que vi antes de que el tren partiera fue mi taxi, solo, estacionado en la carretera. El motor aún encendido, pero sin chofer. Dicen que, de vez en cuando en las madrugadas, una unidad de taxi aparece estacionada en el kilómetro 13, con las luces encendidas.